El 24 de febrero de 1913, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, John Watson proclamó el nacimiento de una nueva escuela psicológica. La psicología tenía que prescindir de la conciencia y limitarse a la conducta. Pero Watson no pudo desarrollar plenamente su programa, porque 7 años después tuvo que firmar su carta de dimisión. A los 42 años, viendo cerradas las puertas de la universidad, probó fortuna en la publicidad y se convirtió en un alto ejecutivo de Nueva York. Tras triunfar en los negocios, pasó los últimos años en el campo, apartado y olvidado de todos. Tanto es así que cuando su obra fue reivindicada en 1956, muchos le tenían por muerto. Poco después, la Sociedad Norteamericana de Psicología le honró con una citación especial, pero ya era tarde. Watson falleció al año siguiente tras una vida intensa, pródiga en éxitos y también en fracasos. John Brodus Watson había nacido el 9 de enero de 1878 en esta casa de una aldea próxima a Greenville, Carolina del Sur. Era el cuarto hijo de una familia de granjeros que sufrió las consecuencias de la derrota de las fuerzas sudistas en la Guerra Civil. Su padre, Pickens Watson, abandonó el hogar cuando sus hijos todavía eran muy jóvenes. Su esposa, Emma Rowe, una mujer muy piadosa, inteligente y autoritaria, se hizo cargo de la familia en medio de muchas dificultades económicas. En 1890 trasladó su residencia a Greenville, pueblo en rápido crecimiento gracias a la industria textil algodonera. Allí procuró a sus hijos una educación superior y participó muy asiduamente en las actividades de la Iglesia Bautista. El choque con la ciudad y los problemas familiares hicieron de Watson un adolescente difícil. En 1894, a los 16 años de edad, ingresó en la Universidad Furman de Greenville. Sus compañeros le recordaban como un joven elegante y poco comunicativo, que tenía que trabajar para costear sus estudios. Tras el fallecimiento de su madre en julio de 1900, Watson rompió con el mundo de su infancia y marchó a Chicago. Allí continuó su formación en una de las universidades más modernas del país. Aunque deseaba doctorarse en filosofía, pronto se orientó hacia la psicología gracias a Angell, quien le enseñó la psicología de William James, padre del funcionalismo norteamericano. Sin embargo, el profesor que más le impactó fue Loeb, un biólogo que redujo las conductas animales a tropismos o movimientos frente a la estimulación físico-química. Temeroso del radicalismo de Loeb, Angell tomó a Watson bajo su tutela y le sugirió una tesis doctoral sobre las relaciones entre el desarrollo psicológico de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Debido al exceso de trabajo, el joven Watson sufrió una crisis de angustia que, según confesión propia, me predispuso a aceptar una buena parte de Freud cuando comencé a conocer su obra. A finales de 1902, defendió la tesis de que la mielinización del sistema nervioso era poco importante para el aprendizaje de las ratas. La carrera académica de Watson fue meteórica. En 1904 se encargó del laboratorio de Chicago y lo convirtió en uno de los mejores de su tiempo. Formó parte de la dirección de las principales revistas. Sus investigaciones con laberintos le dieron una merecida fama de científico. En 1907 mostró que las curvas del aprendizaje de las ratas, privadas de la visión, del olfato y de los bigotes, eran iguales a las normales. En consecuencia, los sentidos externos eran poco importantes. Watson recibió muchos ataques en la prensa porque mutiló a los animales para el experimento. Pero al año siguiente confirmó los resultados en otro trabajo con un laberinto contráctil. Cuando las galerías eran acortadas, las ratas chocaban contra la pared. Las sensaciones del movimiento y no la visión parecían dirigir sus conductas.
A la vista de sus méritos, en marzo de 1908 la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Baltimore le ofreció la cátedra de Psicología Experimental y Comparada. Nada más llegar, Watson tuvo que hacerse cargo del departamento tras la dimisión de su director Baldwin en unas circunstancias poco claras. Ello significó una dedicación más intensa a la psicología humana. En 1909 fue nombrado secretario del Congreso de Psicología que iba a celebrarse en 1913. No pudo llegar a serlo debido a las luchas entre los principales psicólogos. Decepcionado de sus maestros, tomó conciencia de la necesidad de un nuevo liderazgo. En 1911, en Norteamérica se agudizaron las críticas a la conciencia, y autores como Pillsbury definieron a la psicología como ciencia de la conducta. Al año siguiente se multiplicaron los ataques a la introspección. Un ayudante de Watson, Dunlap, redujo las imágenes a sensaciones de los movimientos oculares y la introspección a la observación de esas sensaciones. Ante el nuevo giro de los acontecimientos e influido por Dunlap, Watson decidió borrar a la conciencia del mapa psicológico. En 1913 publicó el Manifiesto, donde combatió las teorías centralistas del sistema nervioso. Las imágenes no eran más que movimientos de los ojos y demás órganos periféricos. Al año siguiente, en este texto de psicología animal, presentó una recopilación exhaustiva de los experimentos realizados hasta la fecha. El libro fue muy alabado por la crítica. En 1915, elegido presidente de la Sociedad Norteamericana de Psicología, en el discurso de investidura recomendó el condicionamiento pavloviano, convirtiéndose en uno de sus propagandistas en los Estados Unidos. Que en agosto de 1920 estalló el escándalo de sus relaciones con Rosalie y la petición del divorcio por parte de su esposa Mary Ickes. Watson y Mary se habían casado en Chicago en 1903 en una ceremonia secreta debido a la oposición del hermano de Mary, que después sería ministro del gobierno norteamericano. El matrimonio tuvo 2 hijos, pero las relaciones fueron difíciles y terminaron por romperse. Mary se hizo con las cartas de amor de Watson a Rosalie y le denunció ante los tribunales de justicia. La resonancia del caso en la prensa y las presiones de los círculos conservadores obligaron al rector de la universidad a ponerle en la disyuntiva de firmar la carta de dimisión o ser expulsado. Watson no lo dudó y renunció a su posición académica por Rosalie. Nadie es indispensable. La psicología y la universidad pueden arreglarse sin mí. Con ello ponía punto final a su carrera de investigador en el momento mismo en que ésta llegaba a su plenitud. En 1924 publicó sus 2 últimos artículos en una revista científica. Pronunció unas conferencias que fueron publicadas en un libro, en el que presentó la última versión de su teoría. La psicología era una ciencia natural que tenía como objeto los ajustes globales del organismo, es decir, todo lo que hacen y dicen las personas. Su meta era predecir y controlar la conducta. Para ello contaba con el método del reflejo condicionado y los métodos objetivos de la psicología animal. Watson consideró al animal humano como una máquina de reflejos y hábitos, ambientalismo muy distinto al de épocas anteriores. Los hábitos eran organizaciones de reflejos unidos por las sensaciones del movimiento, las cuales sustituían a los estímulos del mundo externo. La primera organización era la manual, formada por hábitos de manipulación de objetos y de movimiento por el medio ambiente. Al tiempo que se mueve, el niño desarrolla hábitos emocionales. Por ejemplo, aprende a temer a los animales. La tercera organización, el pensamiento, no tenía nada de misterioso. Era un hábito constituido por movimientos de los músculos de la garganta y laringe. Los primeros hábitos lingüísticos
Aparecían cuando las palabras se vinculaban a los objetos. El niño emite el sonido dada, parecido a la palabra inglesa doll. Los padres le presentan al mismo tiempo la muñeca y ésta se condiciona a la palabra. Después, el niño es forzado a hablar subvocalmente para no molestar a los demás. Este habla silenciosa es el pensamiento. El ser humano es un manojo de hábitos, una corriente de actividad y no de conciencia, como había dicho William James. Watson desarrolló una intensa campaña propagandística en favor del conductismo. En este libro, en el que se presentó como un experto en educación, prohibió besar y acariciar a los niños para no fomentar su dependencia de los padres. Los hijos de su segundo matrimonio eran el mejor exponente de lo que podía conseguirse con una educación conductista, basada en la actividad e iniciativa personal. Con la publicación de este libro, Watson concluyó sus aportaciones a la psicología. Su primer trabajo en el campo empresarial consistió en observar las reacciones de los compradores de unos almacenes de Nueva York. En 1921, ingresó en una agencia de publicidad, la Walter Thompson, de la que fue vicepresidente. Watson fue uno de los pioneros de la moderna publicidad y dejó algunos escritos sobre el tema. Además, se convirtió en uno de los ejecutivos más elegantes de Nueva York. Pero una vez más, la desgracia hizo acto de presencia en su vida. El 18 de junio de 1935, falleció Rosalie de una rápida enfermedad. Watson quedó desconsolado ante la pérdida de la persona con la que había compartido los momentos más felices de su vida. Según sus hijos, fue una de las pocas ocasiones en que le vieron llorar. Poco a poco se apartó del contacto social y se recluyó en su finca de Westport, Connecticut, donde vivía desde 1930. El trabajo manual y sus animales preferidos contribuyeron a mitigar su dolor. Watson se jubiló en 1945 y pasó los últimos años en compañía de su secretaria. En 1950 se trasladó a una pequeña vivienda parecida a la granja de sus padres. Allí vivió totalmente recluido, dedicado a sus animales y al cuidado del campo. En 1957, la Sociedad Americana de Psicología le honró con esta citación: a John B. Watson, cuya obra ha sido uno de los determinantes vitales de la forma y sustancia de la psicología moderna. Watson no acudió a recibir el galardón y envió a su discípulo Lashley en su nombre. Paradójicamente, Lashley había evolucionado hacia posiciones totalmente contrarias a las suyas. Falleció al año siguiente. Tenía 80 años. Sus restos mortales reposan en Weston, Connecticut, junto con los de Rosalie. Su necrología fue escrita por Skinner, uno de los pocos académicos que apreciaron su obra. El resto mantuvo una actitud crítica hacia su radicalismo. Muy distinta fue la reacción de los psicólogos que trabajaban en la práctica. Aplaudieron una teoría que, además de brindarles una tecnología, les ofrecía la posibilidad de ser científicos en su trabajo diario. Gracias a su apoyo y al genio publicitario de Watson, el conductismo caló en la sociedad. Contribuyó decisivamente a la transformación de la psicología en una disciplina científica, empeñada en la modificación y perfeccionamiento de la conducta humana.